Bueno, puede que algunos os quedéis dormidos porque es una charla técnica y lo que voy a contar resultará muy básico para algunos, mientras que para otros puede que no sea fácil de entender debido a esa naturaleza técnica. De todas formas, si algo no tiene sentido de lo que estoy contando, quizá es que esté intentando hacer un chiste. Al parecer tengo una cara demasiado seria y nadie se espera que utilice sarcasmo o ironía. En las charlas presenciales lo arreglo soltando un jajaja, pero aquí no os veo la cara, así que espero, espero que, que no, que no os quedéis con la duda. En fin, la idea de Juan Manuel de hacer una réplica del C4, bueno, me pareció interesantísimo. Se iba a cumplir los 100 años del primer vuelo, aquello era apasionante. A mí me tocaba hacer los instrumentos, cosa que no debía suponer un gran esfuerzo porque ya tenía unos instrumentos de vuelo que había diseñado y estaban funcionando aparentemente bien. Pero el reto era que pareciesen de hace 100 años. Así que el primer trabajo fue irme al Museo del Aire, Fundación Infante de Orleans, en Madrid, y luego el Smithsonian a través de Internet, algún libro que me pasaron, el resultado final es lo que veis. Me sorprendió en los instrumentos del museo que había en el Museo del Aire de los años 20 del siglo pasado, que todos estaban en español, al menos los del Museo del Aire. Y también me sorprendió las palabras subida perdón, quería haber ampliado en el vario, subida y descenso, cosa que ahora no aparece en ninguno. Bueno, otra de los retos era cómo en el altímetro mostrar el QNH sin hacer una mecánica, pero bueno, eso ahora os cuento de dónde salió todo eso. Estos instrumentos son baratos, el material cuesta unos 50 euros, pero como decía alguien en una reunión, bueno, eso es lo que le cuentas a tu mujer que cuestan. Y en principio no es mentira, es verdad que ese es el precio, pero la condición es que se compren al menos para un grupo de 10, porque hay componentes electrónicos que no se venden en unidades sueltas, hay que comprar 5 o 10, y luego los portes, la mayor parte de las veces son más caros que el propio instrumento. Voy a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva por la parte de atrás es para ver que son muy finitos. El espesor es de unos 28 milímetros, creo. A ver, lo tengo apuntado por aquí. Coño, sí está en la 26 en la diapositiva. Son ligeros, pesan unos 105 gramos frente a 300 que cuesta un altímetro convencional, o por lo menos el que yo tenía en la mano pesaba sobre eso. El hecho de que sean de poco espesor nos facilitó el montaje en el autogiro porque había muy poco espacio. El piloto va muy cerquita de los instrumentos, no se podían alejar demasiado. Y Pedro Nogueroles me advirtió que la cuaderna no se podía agujerear por razones estructurales. Voy a intentar ampliarlo otra vez. Los de vuelo tienen un diámetro estándar perdón, estoy volviendo locos con la pantalla. Los de vuelo tienen un diámetro estándar de 80 milímetros y los de motor solo 57, que es un diámetro estándar también. Sin embargo, la caja tiene el mismo tamaño para todos porque aproveché la electrónica, la electrónica que tenía del altímetro, la aproveché para todos los instrumentos. Creo que nada más de esta diapositiva. No. Pero ¿de dónde nació la idea? Juan Manuel me llamó porque había visto que tenía unos instrumentos de aguja que, bueno, se podían adaptar para que pareciesen de hace 100 años. Surgió en una reunión en AINSA. Jesús Pero Sanz me propuso una idea muy interesante, hacer un altímetro
muy barato que mostrase la altitud, aunque fuese sin precisión, por ejemplo, en una columna de LED. Se trataba de no tener que poner una electrónica complicada con una pantalla, mucho menos las agujas, etcétera, ¿no? Le comenté que, bueno, la idea era interesante para volar en ultraligero, a lo mejor no es imprescindible tener algo tan sofisticado como un altímetro que vale una pasta. Empecé a buscar información de sensores y plantear la electrónica necesaria. Dio la casualidad de que en ese momento estaba trabajando en un simulador del Airbus 320, aunque yo me encargaba de los instrumentos de vuelo, no tenía nada que ver con esto, pero los chicos que llevaban los instrumentos tenían por allí unos micromotores que eran los utilizados en los cuadros de los coches. Luego ellos, curiosamente, no utilizaron esos micromotores porque acabaron utilizando pantallas que simulan las agujas, que es una idea muy interesante. Pero bueno, a mí lo de hacer cosas en una pantalla no me hace ninguna ilusión. Yo quizás sea un mecánico frustrado y si no se mueve algo, pues no me mola. Así que tenía aquellas agujitas, aquellos motorcitos por allí y dije, coño, a ver si soy capaz de con unas agujas hacer un altímetro que parezca de verdad. Y bueno, eh, lo conseguí. Y aquí está la foto del primer prototipo. Y bueno, desde luego no tiene las posibilidades de una pantalla que si miráis en internet veréis montones de ejemplos. De hecho, un compañero envió unas fotos de lo que estaba haciendo, a ver si las tengo por aquí, sí, y a ver si puedo compartir esta pantalla. Eh, eh, Perdón, estoy buscando la foto, que sí sé que tardo tanto. Compartir pantalla o la imagen. Bueno, es la leche comparado con un instrumento de agujas. Pero como digo, yo soy mecánico frustrado y hacer programas para pantallas, pues es que no me gusta. Vuelvo, vuelvo a la diapositiva. Compartir pantalla. Vale, creo que estáis viendo, sí, la diapositiva. Bueno, este primer instrumento, que por cierto está hecho sobre una placa de prototipo y por cierto cuando se lo enseñé a Jesús me dijo, joder, pero esto es un altímetro de verdad, esto es muy complicado. Bueno, es un pelín complicado, sí, pero no tanto. Desde luego, quien se atreva con un avión no se va a atrever con esto, que es una tontería, ¿no? Otro compañero, Coldo, para evitarse la complejidad de las agujas, suprimió del programa toda la parte que lleva las agujas e hizo esta virguería muy perfectamente acabada. Esto, veis la moneda, bueno, he estropeado su foto era muy virguera, hace unas fotos increíbles y yo se le he estropeado quitándole el fondo. Pero bueno, lo que hizo fue utilizar solamente la pantalla. No es exactamente la misma del altímetro porque la del altímetro es muy pequeñita, tiene unos 2,5 centímetros de diagonal, esta debe tener 3,5, sigue siendo pequeña, pero es compatible con la del altímetro, solo hay que sustituirla, quitar la parte del programa y punto. Además, añadió una batería de litio y me parece que me dijo que tenía una autonomía de unas 8 horas. A partir de esto, empecé a trabajar en los instrumentos del C4. Y la versión inicial es esta, con la pantalla fuera del propio altímetro, porque se trataba de que el, la parte de la pantalla se taparía con una
con una tapa corredera o algo así para que en las fotos no se viese. Luego, una vez que estuviese volando, el piloto lo destaparía para poder ajustar el QNH y demás. Se nos empezó a echar el tiempo encima y definitivamente volví a incluirla dentro de la esfera porque con la pantalla apagada, como veis, se ve ahí un recuadro, pero nadie imagina que en un instrumento de hace 100 años haya una pantalla digital. Entonces, con el botoncito que se utiliza para seleccionar el QNH, se apaga y no se ve. ¿Por qué la pantalla? Bueno, yo quería hacer un instrumento con agujas, pero para seleccionar el QNH lo que no era capaz de hacer era una mecánica con una ventanita deslizante en donde se fuese viendo el QNH. Pero sí podía con una pequeña pantallita hacerlo. Y bueno, como digo, uno se puede construir esto por 50 euros juntándose con otra gente para compartir los gastos. Los instrumentos son un invento mío exclusivamente, tanto la electrónica como el programa lo he hecho yo, puede fallar en cualquier momento. Esto, desde luego, no es para llevar como un instrumento de referencia exclusivo. Sirve en un ultraligero en que la altitud pues, es una referencia, pero tienes que fiarte de tu vista y no del instrumento. Arduino a mi pesar. Bueno, es que lo lógico sería que cuando yo inicié este proyecto lo hubiese hecho con un microcontrolador de microchip, que era precisamente el que estaba usando en ese momento para el simulador de la 320. Pero si quería seguir con la idea base de Jesús, tenía que ser, además de barato, fácil de construir, sin necesidad de herramientas profesionales. La solución era evidentemente Arduino, hay multitud de versiones, sensores de todo tipo, módulos, mucha información al alcance de aficionados. Se puede usar una placa de prototipo para hacer las pruebas iniciales antes de ponerte a soldar clavecitas. Cuando te pones a soldar esto, tienes que estar muy seguro de que va a funcionar, porque si no, el trabajo de soldar y volver a soldar es muy desagradable. Eh, una vez que estás seguro de cómo esto va a funcionar, pues bueno, esto es el esquema. Las rayitas son lo que luego serán los cablecitos que unen los puntos indicados en el esquema. No tiene más complicación este esquema gráfico. Os cuento, ya que tengo el esquema, esto es la totalidad del altímetro. No hay, bueno, en la versión definitiva, en realidad, aquí, en lugar de tomar la alimentación directamente, en la que, por ejemplo, Coldo en esta versión aquí enchufó la batería de litio, en la versión del C4 y en la definitiva añadí un regulador de tensión para poder enchufar a la batería de 12 voltios, pero vamos, solamente ese componente a mayores. Este es el motor que mueve las agujas. La parte exterior mueve la aguja corta y la parte más fina interior mueve la aguja larga. Son dos motorcitos que, bueno, si tenéis curiosidad, luego al final os enseño esto desmontado, pero son dos motorcitos que muevo independientemente uno cada aguja. El encoder es un cacharrito que al girarlo nos va dando una señal y con eso aumentamos o disminuimos el QNH. También es pulsador, se utiliza para cambiar de pantalla o para apagarla en el caso del C4. Esta es la plaquita de Arduino, una plaquita muy pequeña, una cosa que va a volar, no puede ser gorda. Los aviones, dice Pedro, que tienden a ser obesos, así que hay que empezar a disminuir peso desde el principio. Estos dos cacharros extraños son unos sensores que detectan el paso de un imán por encima, y es que cada aguja lleva un pequeño imancito
para que cuando pase por encima sepamos dónde está y poder ajustar el cero, de la indicación del cero. De esa forma, la aguja se pincha en el eje sin preocuparnos de cómo está respecto a la carátula, y luego con el mando del encoder ajustamos para llevarla al cero. Este es el sensor barométrico, bueno, mejor dicho, el sensor barométrico es eso que se ve ahí metálico. A ver si, bueno, me he pasado ahora con la ampliación. A ver, este es el sensor barométrico. Es un sensor que no podemos soldar a mano, hay que soldarlo en horno. Entonces, lo que hacemos es comprar una plaquita que incluye el sensor y la electrónica asociada al propio sensor. Es muy barato, se usa en los móviles y lo debe de utilizar mucho la gente, no sé si para hacerse estaciones meteorológicas o para qué, pero es muy barato. Sorprendentemente, lo cual es casi preocupante, es más barata en la placa con el módulo y la electrónica asociada que el módulo comprado directamente. El módulo es de Bosch, un fabricante europeo. Este es un zumbador que en el altímetro, el zumbador está pensado para el anemómetro, que utiliza la misma electrónica. En el anemómetro necesitaba una chicharra o un zumbador que pitase al llegar al acercarnos a la velocidad de pérdida. Y en el caso del altímetro lo utilicé para indicar que si estás a más de 3.000 metros, creo recordar que era esa la altitud en la que a partir de los 15 minutos puedes tener problemas de concentración por carencia de oxígeno. Y esta es la pantallita que aparece detrás de la carátula. Creo que nada más que contar de aquí. Siguiente diapositiva. Eh, Como os decía, solamente hay que coger el esquema y las rayitas que hay en el esquema, convertirlas en cablecitos que unen puntos. Esto se ve muy feo, aquí parece una chapuza. En realidad no, esto funciona durante años si está bien soldado, si no has quemado las fundas de los cables al soldar, por ejemplo. Esto dura un montón de años, no da problemas. Pero bueno, la apariencia es fea y sobre todo es muy tedioso hacer este trabajo. Em, la carátula y las agujas están cortadas de una chapita de aluminio y pintado luego de blanco. Aunque esto aparenta una chapucilla, si vemos solamente la carátula y las agujas, pues parece un altímetro de verdad. De hecho, Jesús cuando lo vio, pues dijo algo así, eso, que leche, pero si esto es un altímetro de verdad. Eh, el mérito está en la carátula, que está hecha, esta en concreto, está hecha en papel fotográfico. Eh, Luego, ya os contaré que acabé utilizando una de vinilo porque con la humedad empezó a huecarse y a hacer cosas raras. En las fotos del centro está el sensor que hemos visto antes, el sensor barométrico, y este es un sensor de presión diferencial. Cada uno de los tubitos, uno iría a la toma estática y otro a la de pitot, a la dinámica, y la foto es porque este es el único componente que es un poco delicado de soldar. La separación entre estas patitas es de 1,27 milímetros y hace falta un soldador de punta fina, pero solamente eso, no hace nada más. Eh, si tenemos un circuito impreso, en lugar de tener que hacer estas uniones con cables, únicamente introducimos estos componentes en sus agujeritos, por el otro lado soldamos y andando. Nos facilita un montón el trabajo. Pero para llegar a este proceso que sería pues la forma industrial de hacer las cosas en electrónica, hay que hacer una serie de pasos. Necesitamos
el esquema eléctrico, que lo diseñará pues, el experto de turno, o lo descargamos de internet, o nos lo deja un amigo, o lo pedimos a la asociación. A partir de ese esquema diseñamos el circuito impreso en un programa de ordenador. Con los ficheros que nos genera ese circuito impreso lo enviamos al fabricante, ahora normalmente en China porque es muy barato, y incluso haciéndolo en China, en 2 semanas aproximadamente tenemos esto en casa. En estos agujeritos introducimos. Esto es una forma intermedia de hacerlo. Como veis, aquí no hemos soldado componente a componente en la placa, sino que hemos soldado todo el módulo, un módulo Arduino en este caso. Eh, el sensor barométrico que veíamos antes, la pantallita, y bueno, esto, el problema es que si lo queremos hacer todo con componentes sin ser de módulos y tal, es un proceso caro. Tendríamos una ventaja y es la trazabilidad de los componentes, que en el caso de los modulitos que compramos para Arduino, salvo 2 o 3 o, bueno, 2 o 3 o 20 fabricantes, el resto lo hacemos a través de Amazon, de no sé qué, en donde no tenemos una trazabilidad y no sabemos la fiabilidad de esos componentes. Creo que aquí no me olvido nada. Bueno, sí me olvido, pero en fin. ¿Cómo construimos, ya que tenemos este circuito impreso y demás, y los componentes, los modulitos, cómo se construye? Bueno, pues como he dicho antes, muy fácil, simplemente introduciendo en los agujeros eso de la placa de circuito impreso, esos componentes. Aquí veis por la parte de atrás el motorcito. Este es de una sola aguja, debe ser el anemómetro o el vario. No, no es el anemómetro porque no está el componente, es el vario. Tienen todos la misma electrónica. Esto que veis a la derecha es una copia a la tienda de fotocopias para que me imprimiesen inicialmente en papel fotográfico. Como os dije, tuve el problema de que al llegar el invierno empecé a ver que hacía unas vinilo, perdón, no se llama vinilo, se llama acetato. Es un plástico transparente que se utilizaba en los retroproyectores, lo pintaba de blanco por detrás y tenía la ventaja de que no tenía que recortar la ventanita para la pantalla, que nunca me queda bien, por afilado que esté el cúter, nunca me queda bien. Pero otra ventaja es que lo pegaba con un pegamento universal, igual que el papel fotográfico, que me permitía corregir y centrar bien la carátula en la base. Esto que parece una tontería, no lo es tanto. Colocas la carátula y nunca te queda perfecta, siempre hay que desplazarla un poquito. El acetato también se me acabó despegando y finalmente utilicé un vinilo adhesivo que también imprimen en la mayoría de las tiendas de fotocopias. Y el problema del vinilo adhesivo es que en cuanto toca la pantalla ya no puedes corregir, la base, perdón, ya no puedes corregir, pero haciéndolo en agua, yo lo hice en un plato lleno de agua, donde pones la base de la carátula y no es demasiado fácil de corregir, pero bueno, pero se corrige con cierta facilidad. El inconveniente del vinilo es que es tan finito que si la base no es perfectamente lisa, replica las rugosidades que tenga esa base. Eh, la primera base, como veis aquí, es de aluminio, es una chapa de aluminio cortada con una máquina de CNC, pero esto finalmente lo hice en plástico, impreso en 3D. También veis las torretas metálicas que luego las utilicé de nylon.
La caja. Esta es la base, es una base que desperdicié. Los defectos son de la fotografía, al intentar quitar el fondo, la base y las agujas están un poco, en realidad están un poco mejor. Lo que os contaba, esas pequeñas rugosidades que se ven, no sé en vuestras pantallas cómo se verán, pero esas pequeñas rugosidades se replican luego a través del vinilo. Yo no tengo mucha experiencia imprimiendo en 3D. Ni la máquina que tengo tampoco es una máquina profesional. Las primeras las imprimí en PLA, que es el plástico con el que se empieza normalmente y el más fácil de imprimir, pero dejé, bueno, el acabado de la impresión 3D no es perfecto, entonces aquí lo veis más o menos liso, es porque le di bastante lija y varias manos de pintura. Con una pintura negra mate, pues se acaba consiguiendo un acabado relativamente bueno. El montaje es muy sencillo. El módulo que hemos formado con el circuito impreso, la base de la carátula, todo sujeto con las torretas, forma un módulo rígido que introducimos aquí, sujetamos por debajo con estos 4 tornillos y luego la tapa por encima y altímetro montado. A ver dónde está este altímetro montado finalmente, o mejor dicho porque este es el de aluminio. Bueno, como decía, esto está chupado. Sueldo los componentes, lo meto ahí y ya está. Pero amigo, hemos dicho que utilizábamos un Arduino. Eso lleva un microcontrolador y el microcontrolador necesita un programa para funcionar. ¿Cómo va eso? Bueno, y tampoco os preocupéis ni por el programa, ni siquiera por la carátula. Si os entran ganas de hacer un altímetro de aguja, a pesar de las virguerías que hay en pantallas, las carátulas estas las pondré a disposición de la asociación para que os las pueda facilitar. Igualmente, los ficheros necesarios para el circuito impreso y demás. Y la caja también, los ficheros STL para imprimir en 3D. Pero, como digo, eso no es todo. Se necesita un programa para grabar en el Arduino. Luego hablamos del programa. El programa también lo pondré a disposición de la asociación. Perdón para los que ya sepáis de qué va todo esto, pero supongo que habrá quien no lo conozca. Arduino es un entorno hardware y software que permite hacer auténticas virguerías electrónicas sin un conocimiento profundo de electrónica. Evidentemente hay que saber algo de electrónica. La base de Arduino es un microcontrolador, originariamente este ya ni es el original, este es el 328, el original era el 128. Este tiene una única ventaja y es que si lo quemo porque lo he enchufado a la tensión, la alimentación al revés, lo que sea, puedo quitar, comprar solamente el integrado y poner otro, ¿no? Pero bueno, ya no se utiliza. Ahora lo habitual es utilizar los de montaje superficial, que sería un componente como este o como este. Hay, como dije antes, infinidad de cacharros para Arduino, de tipos de placa base, de muchos. Lo difícil es precisamente elegir entre tantos uno. También hay infinidad de sensores de luz, de humedad, de proximidad, de gas, actuadores para controlar motores, relés, pantallas, matrices de LED, módulos Wi-Fi. Bueno, prácticamente todo lo que se os puede imaginar lo hay en Arduino. ¿Cuál elegimos de todos esos? Bueno, yo no necesitaba un procesador muy potente porque no tengo una pantalla gráfica que manejar, ni tampoco Bluetooth, ni Wi-Fi, ni gaita. Solamente tenía que mover unas agujas y una pequeña pantallita que no requiere grandes recursos. Iba a volar, así que uno ligerito y además que consuma poquito a ser posible porque igual en un ultraligero
pero sin batería, pues lo tengo que alimentar con pilas. El elegido, no entro en detalles técnicos porque no es, eso sería otra charla, fue el Arduino Pro Mini, que frente al original, que tiene 68 por 53 milímetros, con prácticamente las mismas capacidades, tiene solamente 33 por 18. El truco está en este tipo de integrados en lugar de este otro. Y que no veis que no, todos estos cacharros se conectan al ordenador para grabarlos a través del USB y este no lo lleva, como veis. Lo que hacemos es conectar un adaptador a estos pines, que es muy barato, para pero no, no es caro, o sea que no importa. Así no llevamos a volar todos los días el conector que solamente sirve para grabar. Bueno, en realidad es una tontería a lo mejor, porque ese adaptador costará, pesará 2 o 3 gramos, pero en fin, hay que empezar a reducir peso desde el principio. Este es el sensor que hemos visto antes, es para ver la comparación de una referencia de tamaño. Em, y volvemos a que el Arduino hay que programarlo. ¿Cómo se programa? Pues de la web de Arduino nos descargamos el entorno de programación, que es sencillísimo. Gracias a eso nos permite em, en muy pocos días, bueno, muy pocos días, en pocas horas incluso, manejarlo sin dificultad. Claro, a cambio tiene el inconveniente de que para proyectos complejos es demasiado simple. Pero en fin, de esta forma la curva de aprendizaje es cortísima. Este es el entorno, tiene exclusivamente este menú y esto que veis es un trocito del programa del altímetro, está justo en donde se calcula la presión, la formulita que no me acuerdo de dónde sale, pero que la entendí simplemente repasando la física de bachillerato, no hay que tener grandes conocimientos para hacerlo. Como decía, creo que lo he dicho, desde este mismo entorno enchufamos la placa al PC y grabamos compilamos primero y grabamos después el programita. Eh, ¿Y ese programita qué es? Bueno, el programa, en la jerga creo cada vez menos, pero en la jerga de Arduino le llaman Sketch. Lo digo por si lo veis por ahí, Sketch es el programa. Eh, el lenguaje de programación en Arduino, los que entendáis un poquito de esto ya os habéis dado cuenta antes, se utiliza una mezcla de C y C++, simplificado para facilitar el uso. A cambio, nos dan ya una serie de librerías estándar em, para las tareas comunes, con es que tengamos una cierta soltura con programando, pues podemos hacer auténticas virguerías. El programa tendrá que hacer una tarea fundamental, que es la de calcular la altitud, la altura o altitud a que estamos en función de la presión que nos da el sensor y el QNH que hemos seleccionado. Pero cuando te pones a hacer cosas de estas, luego siempre te acabas haciendo un montón de tareas accesorias que a veces son incluso más costosas. Por ejemplo, en el altímetro, lo primero que hace el programa cuando arranca es eh, buscar el cero de las agujas. Como comenté antes, lleva un imancito que cuando pasa por encima del sensor, sabemos que tenemos esa referencia y por lo tanto ya podemos ir al cero de la carátula. Eh, eh, Durante unos segundos, cuando arranca, nos da la posibilidad de corregir ese cero que se graba en memoria y luego ya no hay que volver a hacerlo. Una vez que pasamos esa fase, nos da la opción también de ajustar
la presión que mide el sensor por si viniesen con cierta desviación. Curiosamente, yo los que me he encontrado, estoy mirando la hora porque no sé cómo voy. Ya, joder, me he enrollado ya 40 minutos, la leche. Em, em, eh, decía que he contrastado las medidas de estos sensores en la oficina Aro de Cuatro Vientos, que está a unos 600 metros sobre el nivel del mar, y también en el aeropuerto de La Coruña, en el Ocinaro, que está prácticamente a nivel de mar. Y curiosamente todos dan medidas bastante precisas. Pero bueno, aún así se permite ajustar. Bueno, superado eso, ya la tarea normal del programa es tomar 17 medidas, 17 porque lo he decidido yo, porque después de varias pruebas me pareció que quedaba bien así. De esas 17 medidas descarto la de mayor peso, la de mayor valor y la de menor valor, por aquello de que podrían ser erróneas, y calculo la media de las otras 15. Con eso se lleva la aguja a la posición que corresponda y se muestra también en la pantallita. En la pantallita, además, hay un guioncito que se desplaza permanentemente de izquierda a derecha. No es una chorrada, es para indicar que el anemómetro está vivo. Em, el microcontrolador, como todo cacharro, se puede estropear, pero además se puede estropear, se pueden bloquear mecánicamente las agujas, se puede estropear el motorcito que las mueve, etcétera. Y sería catastrófico que las agujas quedasen indicando una altitud que no es la correcta. Si no se mueve la señal, pues sabemos que algo está fallando y que no es de fiar, que la medida no es buena. Instrumentos de vuelo. No sé si dije al principio que inicialmente yo pensaba hacer solamente los instrumentos de vuelo del autogiro, pero empezó a echarse el tiempo encima y la idea que teníamos de aprovechar algunos instrumentos estándar cambiando la carátula no era factible porque aquello no lo desmontaba ni Dios y mucho menos era posible quitar la aguja, cambiar la carátula y volver a ponerla en su sitio y que aquello siguiese funcionando. Así que al final hice también los de motor, pero bueno, lleva la misma electrónica, así que luego lo veremos. Eh, el altímetro inicial, como dije, era una caja de aluminio tocha, en donde va esta electrónica que hemos visto antes. Esta foto es el sensor visto de canto, en el que soldé un tubito y luego lo sellé con una caja de plástico y epoxi para que la presión estuviese aislada del interior del avión y fuese la toma estática común que se hiciese a todos los instrumentos. La electrónica del altímetro y del vario son exactamente iguales, aunque aquí puedan parecer fotos distintas. La única diferencia, son exactamente iguales, incluido el sensor. Lo que ocurre es que la del vario está girado 90 grados para que la pantalla quede ahí y al girar los 90 grados, pues hice la presentación en vertical también en lugar de en horizontal como el altímetro. Aquí, en el avión que yo vuelo habitualmente, un Tobago, tiene en pies la escala y lo hice también en pies para poder comparar. En el C4 está en metros por segundo. Este es el anemómetro, es la caja metálica, pero que hice inicialmente de plástico, perdón, de aluminio, pero que en el C4 son de plástico. Aquí se ve el sensor de presión diferencial soldado. No lo comenté, el altímetro lo calibraba recurriendo a las medidas de los aeropuertos. El anemómetro se calibra con una columna de agua, que es un tema interesante también, pero que tampoco ahora viene al caso. Y el altímetro era muy difícil de calibrar, incluso en el avión, como la inercia, en la forma de cómo se mide la velocidad vertical, pues tomando varias medidas sucesivas de la altitud y viendo la variación en un tiempo determinado, ¿no? A priori, si el altímetro marca bien, esa indicación también debería ser correcta, pero para probarlo lo hice en el avión
Y se me ocurrió probarlo en el coche, una tontería, pero me sorprendió lo preciso. De hecho, tengo por ahí tengo por ahí un vídeo para que veáis el sorprendentemente preciso y por si os queréis poner un vídeo, perdón, un Vario en el coche, a ver si comparto pantalla, la otra, aquí tengo, tengo dos pantallas. Sí. Bueno, me he equivocado. Esta es la del avión, pero aquí estaba comparando la de metros segundos con pies. Perdón, espera, que hago la otra. Esta, un segundo. Comparto la del coche, que era lo interesante. Jolín. A ver, esta. Esta. Bueno, pongo al principio. A ver, leche. Estoy en una zona llana, empiezo a bajar, marcando. Es una cuesta relativamente poco pronunciada, ¿eh? Se acaba la cuesta con un cierto retardo, el de las medidas previas que hay que hacer, empieza a marcar la cuesta arriba. Pero es que fijaros que en la parte de arriba del todo estamos a 408 metros y en la parte más baja estamos a 400 metros. Es decir, solo 8 metros de diferencia y ha estado marcando aparentemente bien. Vuelvo a la pantalla de las diapositivas. Em, ah, esta, vale. Creo que estaréis viendo la de las diapositivas, ya no sé. Bueno, pues he estado por venderle la moto al fabricante del coche. La prueba era una carretera de Lugo. Eh, bueno, era una coña. Este es el chiste que decía que igual no me pillabais. No sirve para nada en el coche, pero bueno, pero el coche que tengo yo al menos está lleno de gilipolleces que no valen para nada y las pone. O sea que, en fin. Bueno, esto los instrumentos de vuelo. Instrumentos de motor. Como dije inicialmente, no pensaba hacerlo, tampoco había demasiado tiempo, entonces aproveché la misma electrónica pues, para mover las agujas, para la alimentación, el módulo Arduino, etcétera, pero tuve que hacer en placa de prototipo la adaptación de las señales de los distintos sensores para poder leerlas con el Arduino. Esta, por ejemplo, es muy sencilla, como veis, la de presión de aceite. El sensor es una resistencia que varía con la presión y la técnica es alimentar esa resistencia variable con una resistencia calibrada, el medir la tensión que obtienes y con eso calcular la resistencia que está dando el sensor y por lo tanto la presión en consecuencia a partir de la tabla que te da el fabricante. Estas resistencias de condensador forman un pequeño filtro, un filtro paso bajo, porque es que el cable del sensor viene a través del motor captando todo tipo de ruidos electromagnéticos y nos daría falsas medidas. Los dos diodos son por una razón parecida, para evitar picos de tensión que puedan dañar el micro. Hay que evitar que suba de 5 voltios o que baje de los 0 voltios de la masa. Por cierto, esto debería ir también en los motores de las agujas. No los he puesto porque son 2 en cada uno por 8, son 16 y como tenía una impedancia muy alta, apenas provocaba picos y de hecho estuvieron ya mucho tiempo funcionando y no se han estropeado.
Veis que esto tan sencillo no se corresponde con lo que hay aquí, y es porque aquí no hay una ventanita que indique que el sensor, que el aparato está funcionando. Entonces puse dos LED rojos, uno para indicar que hay una baja presión de aceite y el otro para indicar que hay excesiva temperatura. Eso se hace de forma completamente independiente al micro para que si falla el micro y marque lo que marque aquí, las lucecitas indicarían si hay o no baja presión o alta temperatura, y se hace, como digo, completamente independiente del micro con un comparador que, bueno, con dos comparadores que están en este integrado, y esto es la electrónica asociada a los comparadores para poder encender los LED. Lo mismo he hecho los de temperatura de culatas y demás. Bueno, y no sé si me he pasado de tiempo, estoy prácticamente al límite, nos queda muy poco para las preguntas. Me dejaré por ahí, me he dejado cosas seguro, yo al menos tengo la sensación de que me he olvidado de varias cosas, pero si queréis en el turno de preguntas, luego seguimos. Así que me pongo serio y os leo. Agradecido quedo, nobles señores, por haber prestado vuestros atentos oídos. Concluye, pues, noble audiencia, este humilde discurso acerca del arte y ciencia que con el Arduino hemos labrado. No sé hablar. Y aunque el tiempo ha volado como presto galgo, dejamos en vuestras mercedes el conocimiento que cual semilla en tierra fértil esperamos germine en futuras hazañas de ingenio y maestría. Sin algo habemos faltado, pediros indulgencia, que no fue por mengua de voluntad, sino por el natural fluir de la razón y la máquina. Y si algo útil o curioso habéis hallado, dadnos por bien recompensados. Aquí quedamos, pues, a vuestra disposición para cualquier duda o cuestión que en vuestra mente se suscite, rogándoos que no olvidéis que en el saber y el crear todo es ventura. En realidad no pensaba escribir esto, quería poner una imagen del Quijote atacando a un avión, pero no encontré nada que me gustara y no tuviese derechos de autor. He manipulado algunos párrafos del Quijote, pero creo que ni Cervantes ni sus descendientes me van a reclamar derechos. Así que ahora sí, muchas gracias.